todos, bienvenidos una semana más a las entrevistas en mi canal de YouTube. Esta semana contamos con Alex Aguavives. Alex es consultor en el sector bancario, además tiene un máster en banca y el CFA del nivel 1. Pues bien, hoy le he traído porque es de las personas que conozco que mejor entienden cómo funciona el modelo bancario y qué consiste la regulación bancaria, así que quería traerle para hablar del tema. Y pues Alex, cuéntanos, ¿en qué consiste el negocio bancario? ¿Qué es un banco? Pues nada, primero de todo, Edu, muchas gracias por traerme al canal. Un honor, teniendo en cuenta toda la gente que has traído antes, estar ahí. Y nada, si quieres saltamos directamente a la materia. Al final, un banco, o lo que hace un banco especial en relación a cualquier tipo de otra institución financiera, es el hecho de que toma y crea depósitos, que es algo que ningún otro tipo de institución hace. Y esos depósitos son a nivel retail, es decir, para clientes como tú o yo, o cualquier persona que no sea una gran institución. Simultáneamente, el banco capta fondos de tipo minorista y mayorista también, como estaba diciendo, y concede préstamos a familias, a empresas o incluso también a otras instituciones financieras. Esto sería un poco la definición fundamental, ¿no? de qué es un banco, y luego hay una serie de servicios que yo considero más periféricos, es decir, que no son tanto la esencia del banco, pero que también se ofrecen en la parte de cobros y pagos, por ejemplo, los TPVs que puedan tener un banco cuando vas a pagar a un bar, a lo mejor el tema de fondos de inversiones, planes de pensiones, productos de ahorro e inversión, que se salen un poco de esta naturaleza principal de los depósitos, pero que también forman parte de lo que hace un banco. Entonces, eso sería un poco mi definición de qué es un banco. ¿Qué otras instituciones financieras hay? Bueno, habría otro tipo de, bueno, dentro del mundo de instituciones financieras estarían por un lado los bancos, que son los que hemos comentado. Probablemente las aseguradoras también se pueden considerar otro gran bloque. Habría otro tipo de banca que sería la que se conoce como banca de inversión, que está más orientada a levantar capital para transacciones así importantes, para operaciones corporativas, o sea que se estaría un poco fuera del alcance de lo que es la banca minorista. Y bueno, supongo que ya podrías incluir también todos los fondos de inversión, los hedge funds, todo este tipo de vehículos que están orientados a la inversión y a ir generando un beneficio. Y repito, lo más importante, la gran diferencia es el tomar depósitos. Esto, esta toma de depósitos, los bancos, ¿cómo la realizan? Es decir, ¿qué negocio o qué valor añaden más allá del tomar depósitos? Porque entiendo que, en principio, cualquier persona particular podría actuar como un banco, ¿no? ¿Qué es lo que hace a un banco especial? Es decir, ¿qué es lo que hace que tú no seas un banco, el BBVA así? Bueno, ahí está el tema de la intermediación financiera. Básicamente, al final, los depósitos canalizan también lo que sería el ahorro de una sociedad, y debido a una reputación y a un prestigio y a unas buenas prácticas que han ido desarrollando durante mucho tiempo, ese banco ha sido capaz de colocar esos fondos a usos útiles en el mercado, prestando a gente solvente, y al final eso pues reduce lo que sea el coste de conseguir la información de, bueno, si yo tengo unos ahorros, ¿a quién le podría prestar? Pues de alguna manera el banco canaliza eso hacia esos fines más productivos. Entonces, ahí ya estaríamos dando el salto a la parte de la calidad de los activos, que si quieres también podemos tratarlo ahora pronto, el ver qué es un balance y pérdidas y ganancias de un banco, y ver cómo es fundamental la calidad de activo donde se está invirtiendo. ¿Son los bancos necesarios para el desarrollo económico de una sociedad o viviríamos incluso mejor sin ellos? Pues yo diría que sí, o sea, me cuesta imaginarme una sociedad que pudiese canalizar eh, bien ese ahorro que hay en esa sociedad sin la presencia de bancos, que al final son los especialistas en hacer esto. De hecho, normalmente los países que están más desarrollados suelen tener también sistemas bancarios muy desarrollados. Entonces, bueno, a ver, no estoy diciendo que fuese imposible, pero me cuesta ver un sistema desarrollado sin un buen sistema financiero y sistema bancario para poder traer esa riqueza del futuro al presente también.
Pero no son los bancos los causantes de las grandes crisis, es decir, por un lado generan cierto progreso, ¿vale? Pero por otro lado también lo destruyen cuando actúan con sus malas prácticas. Al final, la cuestión es si el sistema bancario comete una serie de excesos en forma de préstamos demasiado arriesgados o a un plazo que no está acorde con la voluntad de esos ahorradores que estábamos comentando, eso sí puede generar distorsiones en la estructura productiva. Bueno, una posible explicación es que la existencia del Banco Central y el acceso a la refinanciación que este permite, que es una financiación que tú y yo, por ejemplo, no podríamos acceder, le da esta posibilidad de excederse en la concesión de créditos más allá de la voluntad de los ahorradores, y esto genera esas distorsiones que luego se terminan corrigiendo inevitablemente. Entonces, los bancos centrales les conceden un privilegio a los bancos comerciales que no conceden a otros agentes, ¿no?, en la sociedad. Y esto hace que tengan una refinanciación constante, incluso en pérdidas. ¿Algo así? Sí, y estaría el tema del fondo de maniobra de la mayoría de empresas, pues deben cuadrar sus pagos y sus cobros, El fondo de si no maniobra. entraría el fondo de maniobra, si no terminarían quebrando. Y estos, cuando tú ves el balance de un banco, llama mucho la atención porque lo que es los fondos propios en relación al pasivo es minúsculo, es decir, el banco está súper apalancado, o sea, raramente verás una empresa con esos niveles de apalancamiento y, y poseen un activo que es fundamentalmente muy líquido, porque son activos financieros que se van a ir recobrando esos flujos de caja a lo largo de mucho tiempo. Entonces, si el acreedor deja de refinanciarte a corto plazo, entrarías en quiebra de forma inmediata, ¿no? Pero como está ahí el Banco Central eh, dando esa liquidez, nunca llega ese momento de exigir, ¿no?, los pasivos. Dos preguntas. Has hablado, uno, del fondo de maniobras, ¿qué es esto? Y dos, también has hablado de que los bancos están apalancados. ¿Qué significa estar apalancado? Vale, no, pues el concepto de fondo de maniobra al final es bastante común dentro de las finanzas corporativas y simplemente es la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente. Y esto es, los derechos de cobro que tengas y los activos muy líquidos a corto plazo deben ser superior siempre a todos los pagos que tú vas a tener que realizar durante un año. Eso sería una situación saludable, ¿no?, en términos de fondo de maniobra. Y luego el apalancamiento, para ver el apalancamiento te tienes que fijar en la parte del pasivo del balance, es decir, lo que está a la derecha, que explica cómo se han financiado los activos que tú tienes. Y estar muy apalancado quiere decir que la gran mayoría de tus activos han sido financiados con deuda. Y eso puede, bueno, y entendiendo que el pasivo está compuesto por los fondos propios, que son aportaciones de los accionistas y beneficios que tú vas acumulando, y por otro lado tienes la deuda, ¿no? Esas serían las maneras de financiar tus activos. La cosa es que cuando tú tienes una estructura de capital compuesta por mucha deuda, eso puede ser peligroso porque estás constantemente a punto de que te exijan el cobro y si no encuentras la liquidez necesaria en el momento adecuado, pues puede estar en peligro. Es algo que, por ejemplo, Taleb siempre habla del apalancamiento, pues te hace vulnerable, ¿no? Te da fragilidad. Entonces, en mi opinión, una proporción de deuda adecuada es aquella que tú estás levantando deuda, pero luego tú consigues invertirlo de forma que te genera mejor rendimiento. Por decirlo más financieramente, tu retorno sobre los activos tiene que ser superior a tu coste medio del capital. Eso sería una regla de prudencia financiera que me gusta. Pero bueno, eso cada empresa pues ya decide cómo lo maneja. Entiendo que los bancos comerciales pueden operar con fondos de maniobra negativos si quieren, porque tienen la refinanciación constante del Banco Central. Pero ¿por qué harían esto? ¿Qué beneficios se llevan? Sí, sí, al final esto, bueno, te tienes que ir a ver un poco la curva de rendimientos y por una serie de factores es mucho más rentable cuando tú prestas a largo plazo que a corto plazo, ¿no? Y ahí entra
toda la parte de que hay más incertidumbre a mayor plazo, por lo tanto el mayor riesgo tiene que ser recompensado con una prima y esa prima se refleja en un tipo de interés más alto. Entonces, el resumen de todo esto es que a corto plazo, al haber menos incertidumbre, el tipo será menor y a mayor plazo pues irá creciendo. O sea, la persona que te va a prestar dinero te va a exigir más. Eso es un poco la rentabilidad. Entonces, si tú consigues prestar a tu clientela a largo plazo y endeudarte a corto plazo, tu margen de intermediación, que en el fondo de eso va las ganancias del banco, en gran parte, será muy amplio. Entonces, tu beneficio será mayor. Entonces, al final, si puedes permitírtelo, es deseable. Vale, ¿y por qué los bancos centrales refinanciarían constantemente a los bancos comerciales en caso de necesidad? Es decir, ¿qué saca el Banco Central de esto? Bueno, ahí entramos en la pregunta de por qué esto ocurre. De hecho, hay mucha gente que te dirá que el propósito de un banco es hacer esa transformación de plazos. Entonces, bueno, la respuesta que se suele dar es que si el banco está regulado adecuadamente, ese pequeño incentivo perverso pues se vería contenido y de alguna manera llegarás a un resultado más eficiente o más óptimo si lo consigues regular bien, que eso, bueno, pues podemos luego entrar en el tema de la regulación. Eso es lo que decían, de hecho, los ganadores del último premio Nobel, ¿verdad? Eh, Sí, que el sí, o sea, objetivo era transformar plazos y que entendían que eso podía generar cierto riesgo moral, pero que simplemente con la regulación adecuada se podría corregir. claro, yo es que ahí lo veo un poco como una dicotomía, ¿no? De, pues hay dos opciones. Habría la opción de libertad bancaria y, y a ver eso en qué termina, que es una posibilidad, pero sin ese privilegio del Banco Central, que yo creo que, bueno, por los episodios históricos que tú y yo conocemos y hemos leído y tal, pues a lo mejor sería mejor. Y la otra opción es, vale, está el privilegio ahí, vamos a pensar cómo cubrir ese privilegio o cómo retenerlo ahí sin que se nos vaya de las manos. Entonces, bueno, son dos modelos, no, ahora mismo estamos apostando por el segundo, diría yo, pero bueno, interesante conocer los dos y estudiarlos a fondo. Y mencionabas antes la importancia de entender el balance de los bancos, ¿no? Si ahora quisiera comprender mejor cómo funciona un banco, ¿qué es lo que debería mirar en el balance? ¿En qué me debería fijar? Vale, bueno, hay una parte que ya la hemos tocado, de hecho, que es el capital, que luego si comentamos la regulación de Basilea, pues veremos que es eh, el, el, centro, ¿no? de la regulación prácticamente. A mí lo que me llama la atención, la parte del activo, por ir en orden, es que la mayoría de empresas pues tendrán sus fábricas, su inventario, su merchandising, depende del negocio que sea. Pero en el caso del banco, lo que vas a ver siempre son activos financieros. Y en este caso serán préstamos que no dejan de ser derechos de cobro contra hogares y contra empresas. Entonces, llama la atención eso, ¿no? Como que es un activo de larga duración y ahí expuesto a riesgo de crédito y a otro tipo de riesgos. Así como si tú tienes tus camisetas porque tienes una empresa que vende camisetas, pues tendrás el activo real que serán las camisetas, pero en el caso de un banco tendrás activos financieros que van a ser contingentes a que una familia vaya realizando los pagos de la hipoteca, por ejemplo. Eso por el lado del activo, que ya es bastante, a mí me llamó bastante la atención. Está el tema del capital, que el capital, cuando digo capital es igual a fondos propios, es decir, aportaciones de los socios y beneficios que retienes, pues llama la atención a lo que ya hemos comentado, que los bancos están muy apalancados y la proporción de capital es muy pequeña. Y a ver, el motivo por el cual el capital es súper importante en un banco, y con esto ya nos adentramos en el porqué de la regulación, es que cuando tus activos, que son contingentes a que te vayan pagando, terminan siendo impagados, eso en el mundo bancario se llama un NPL, del inglés Non-Performing Loan, que sería un préstamo que ya no está rindiendo, es decir, que ha entrado en mora. Entonces, tu activo, tú pensabas que tenías un valor de X, pero como ese préstamo ya no vale nada porque no te van a pagar,
tu activo cae. Y como sabemos en contabilidad, por el principio de partida doble, lo que hay en el activo tiene que cuadrar siempre con lo que hay en el lado del pasivo. Entonces, el primer tramo que va a absorber esa pérdida es ese hueco que hay en el activo y debe ser macheado en el pasivo, se lo come el capital. Entonces, el capital sirve para absorber pérdidas. Y entonces, bueno, eso es lo que nos permite entender la obsesión que hay ahora por subir los ratios de capital, ¿no? Porque en caso de entrar en una crisis como la que hubo en 2008, se espera que ahora los bancos, al tener más capital por motivos regulatorios, tengan mayor capacidad de absorción de pérdidas. Si miramos los balances de la mayoría de los bancos, sobre todo los grandes bancos en 2008, vemos que casi todos estaban operando con un margen, con un fondo de maniobras bastante negativo, con un margen un poco aterrador, diría. ¿Están los bancos todavía operando con esos fondos de maniobra tan negativos o los balances de los bancos, por lo menos de los grandes bancos, han cambiado significativamente desde entonces? Bueno, yo sí diría que en términos de descalce de plazos, pues siguen relativamente igual. Tampoco es un problema, no es un tema que se haya puesto mucho el foco, porque como decía, se asume que debe ser así, entonces por ese lado mmm, mucha gente no ve ningún problema o entiende que es la manera de operar normal del banco. Pero sí es verdad que hay que destacar que en términos de capital los bancos están mucho más reforzados ahora, ya que desde que se implementa Basilea III se obliga a los bancos a tener mucho más capital. Y ese capital, el problema que tiene es que es costoso, porque al final cuando tú sacas más capital, estás sacando más acciones al mercado, estás diluyendo a los accionistas que existen ahora, o tienes que generar muchos beneficios para que tu base de capital suba. Entonces, es la manera más costosa para un banco emitir deuda, emitir bonos, es mucho más fácil que, que emitir nuevas acciones. Entonces, por eso los bancos también están más fuertes, yo creo que son más resilientes ahora que lo que eran antes, pero también eso tiene un coste, a los bancos pues no les gusta y solo tienes que ver cómo cotizan los bancos en bolsa para ver que el mercado tampoco es muy optimista. Entonces, bueno, me parecen más fuertes sí, pero también esa resiliencia pues viene a un coste. ¿Es verdad eso que dicen que el sector bancario es de los sectores más regulados? Sí, no, esto es algo que desde el primer día me han dicho y vamos, estoy seguro que sí, no sé si es el más regulado, pero definitivamente está muy regulado. ¿Y cómo es que con tanta regulación siguen habiendo crisis? Bueno, un poco la respuesta que se suele dar es que al final la regulación, pues ya sabemos que lleva más regulación y simplemente pues que no han dado con la tecla todavía, pero es como un proceso de aprendizaje, ¿no? Y cuanto más regules, eh, más irás aprendiendo y al final se supone que terminarás acertando. Yo, a ver, yo no estoy muy de acuerdo con esa filosofía, pero al final esto es un poco lo que se está haciendo. Si tú quieres operar y abrir tu propio banco, verás que es un proceso muy complicado. No es un proceso que esté abierto a cualquiera, tiene unos costes súper elevados, te van a exigir unos estándares brutales y luego una vez estés operando, te van a decir qué capital puedes tener, te van a exigir una liquidez, te van a exigir un montón de cosas, te van a fijar mucho los precios que tú puedes dar, el tipo de interés, pues a lo mejor una tasa de mora pues está capada, eh, según qué comisiones también están capados. Entonces no es un negocio en el cual yo creo que haya mucha libertad y mucha posibilidad de innovar. O sea, creo que al final estamos en un punto que en general no nos importa mucho si ser clientes de un banco o de otro. Esto es un tema también derivado del Fondo de Garantías de Depósito, que puede que más tarde comentemos también, pero que no hay ningún incentivo para el cliente a investigar. A lo mejor pues, te gusta el banco que te regale una tele o un microondas, más que el que tenga mucho capital, por ejemplo. Y esto es curioso, ¿no? Porque para muchas compras sí que nos informamos muchísimo. Cuando vas a comprar un coche, por ejemplo, pues no creo que nadie se compre un coche porque el que vende el coche le regale una tostadora. Entonces, bueno, no sé, es un poco cómo funcionan las cosas ahora
y la regulación al final está como pretende proteger a todos. Sí, es verdad que en los últimos años pues ha estado funcionando bien, pero a ver cómo funciona cuando las cosas se ponen un poco turbias. Eso será interesante. ¿Cómo crees tú o cómo visionas el modelo ideal, un modelo en el que los bancos puedan competir más libremente? Y sí que tengas que verte forzado a elegir, informarte y ver qué banco sería, pero eso exactamente cómo funcionaría. ¿Ha funcionado así alguna vez? Bueno, ahí igual te referenciaría el trabajo de George Elton, que a mí me gusta bastante, le he leído, de hecho vino a una conferencia y habló del fallo, ¿no? de Estados Unidos, de ese periodo de banca libre que realmente no fue, que es por la regulación, por el tema de las sucursales, las obligaciones de compras de deuda pública, etcétera. O sea, como ese caso no sería el bueno y es el que se suele citar, pero también, según he leído por ahí, he entendido que el caso de Escocia y el de Canadá han sido casos de mucho éxito y eso pues podría ser un episodio histórico que pueda servir como modelo. Al final, tampoco es que tenga yo una propuesta definitiva. Yo creo bastante en la libertad de los mercados y al final creo que de una manera u otra se terminarían descubriendo las prácticas más adecuadas. También es verdad que ahora mismo los bancos centrales se encargan de emitir la base monetaria cuando antiguamente se utilizaba el oro. Entonces, una transición a un sistema de banca libre, pues habría que mirar con un poco más de detenimiento si se puede hacer tan rápidamente, especialmente con lo ilíquidos que son ahora los bancos. Entonces, bueno, eso sería otra conversación aparte. No estoy muy seguro de cuál sería el plan adecuado, pero ese modelo me parece a mí un poco más atractivo. George Selgin, en sus propuestas de transición, lo que comenta es dejar todos los dólares en efectivo que existen ahora mismo y decir, vale, a partir de ahora esto va a ser el dinero. Esto funcionará como el oro, no se emite más, solo funcionamos con esto y luego ya con crédito. Claro, pero yo el problema que le veo a esa propuesta al final es que el dinero fiat, por definición, tiene que ser el pasivo del Estado o del Banco Central, ¿no? Entonces, ya estás de alguna manera confiando en esa promesa de que no va a emitir nada más y será una base fija. Lo bueno de tener el activo real como el oro, por ejemplo, es que la propia naturaleza ya impone esa restricción. Si el gobierno de Estados Unidos se compromete a hacer eso, mientras haya un soporte popular, seguramente se cumplirá o no, pero claro, no sabemos hasta qué punto te puedes fiar, que es un poco la idea para mí lo ideal del dinero base es eso, ¿no? Que si es posible sea un activo real, por si no queremos participar en el sistema financiero, tener una vía de escape, si no estamos siempre siendo acreedores de alguien. Y comentabas antes, hablabas de Basilea 3 y más o menos creo que has dejado intuir, o la idea que yo he sacado es que está yendo en la buena dirección, ¿no? Esta parece ser cierta regulación en la buena dirección y que los ratios de capital que se les exigen a los bancos parece que les dan más solidez de la que tenían antes. Entonces, ¿en qué consiste exactamente Basilea 3? ¿Qué cosas buenas y malas tiene? Vale, sí, no, yo mi valoración de Basilea 3 considero que es una mejora respecto a Basilea 2. Al final, el motivo por el cual se crea Basilea 3 es por la crisis financiera del 2008. Y lo que hizo esa crisis algo especial y llamó mucho la atención pública es el hecho de que se tuvieran que recapitalizar a bancos en muchos países con fondos públicos. Entonces, bueno, creo que todo el mundo ya debe saber, ¿no? Que se recapitalizaron los bancos, a la gente no le sentó muy bien. Yo creo que algo justificado, ¿no? O sea, si nos gusta también que se privaticen las ganancias, las pérdidas también considero que debían ser privatizadas. Y entonces Basilea lo que venía a decir un poco es, vale, vamos a ver cómo podemos paliar esto y que nunca más suceda. Por un lado, eh, se propuso los ratios de capital. O sea, en Basilea hay tres pilares y el primer pilar sería que la adecuación de capital y liquidez. No sé si lo estoy traduciendo bien, pero básicamente eso, que los bancos tengan que cumplir una serie de ratios impuestos desde arriba que de alguna manera den tranquilidad, ¿no? Es decir, pues yo tengo un capital de X,
en proporción a mis activos ponderados por riesgo, que luego si quieres te cuento qué es esos activos ponderados por riesgo, y de esa manera transmitir más seguridad y más confianza. El otro mecanismo que creo que es súper interesante, que se puso en marcha a partir de Basilea III, es el famoso bail-in. ¿Y en qué consiste el bail-in? Pues para entender el bail-in, mejor entender que es el bailout primero, que es simplemente un rescate público. Es decir, cuando tú tienes ese agujero en los activos y has fulminado ya todo el capital, pues vas bajando en ese orden y tarde o temprano terminarás llegando a los depositantes, que eso es como la mitad del pasivo. Entonces, se intenta proteger siempre al depositante minorista a toda costa. Y lo que te permite el bail-in es decir, vale, esos acreedores del banco, es decir, que no tienen el capital del banco, pero no son los depositantes, vamos a convertirlos en accionistas. Es decir, vamos a recapitalizar el banco a través de esos acreedores, que suelen ser otras instituciones financieras o ya fondos más grandes. Es decir, mira, pues tú tienes un bono del banco X, ahora te cambio ese bono por acciones. Sería una deuda que se llama convertible. Y eso permite recapitalizar al instante y dejar a los depositantes al margen. Y eso pues yo considero que es deseable en comparación al bailout, porque de alguna manera esa gente, esos tenedores de la deuda del banco, han decidido, han hecho su due diligence, ¿no? Para entender el banco y han dicho, vale, me compensa prestarle a este banco, han tenido la opción de escoger, se han equivocado evidentemente, me parece más razonable que ellos asuman la pérdida y asuman el coste, más que un contribuyente o una persona que no tiene nada que ver con ese banco. O sea, me parece un sistema, una metodología, un método de libre mercado razonable. ¿Y quién emite Basilea III? ¿Quién dijo esto? ¿Qué lo hace? ¿España, el gobierno de España, la Unión Europea, Estados Unidos? Vale. Basilea III lo emite lo que se llama el Comité de Basilea, que consiste de varios supervisores bancarios de muchos países del mundo. Al final, desde el G20 se le pidió al Comité de Basilea que hiciera algo, o sea, que buscara una solución al problema de 2008, porque en ese momento pues, era el problema de máxima actualidad y entonces se pusieron ahí a trabajar enseguida, ya en el mismo 2008, y sacaron Basilea 3 con los tres pilares, ¿no? El primero pues, era el tema del capital y la liquidez, el segundo el pilar de la supervisión y el tercero el pilar de la disciplina de mercado. En realidad el segundo y el tercero es simplemente que los bancos se tienen que dejar regular y publicar los resultados de forma transparente. El importante realmente, el que más les pega en el P&L es el 1, que es los ratios de capital y de liquidez. Entonces, el Comité de Basilea saca la normativa y luego cada regulador local se encarga de hacer su implementación. O sea, digamos que Basilea es como los mandamientos y luego cada uno pues dice, pues mira, en la Unión Europea, por ejemplo, que es el caso que más conozco, se crea el Banking Union a partir de 2014 y bueno, pues se implementa esos estándares a nivel europeo. Sí que luego hay un rol para los bancos nacionales, o sea, lo que sea el Banco de España y compañía, para supervisar, pero bueno, la idea es que un banco en Italia y un banco en España cumplan con el mismo estándar y tengan las mismas normas de supervisión y de resolución también. ¿Y por qué lo aceptarían los bancos o los gobiernos? Es decir, ¿qué incentivo tengo yo de que este comité emite Basilea 1, 2, 3? ¿Yo por qué lo voy a aceptar? O como gobierno, quien sea el que lo tiene que asegurar que se cumpla, ¿qué incentivo tendría para hacerlo? A ver, es buena pregunta, pero yo creo que simplemente porque ellos mismos, desde el G20, pidieron que se mejorara la regulación. O sea, creo que nadie tenía la intención de desregular en ese momento, sino de poner parches y a ver si podían reconducir la situación.
Entonces, al final es como, digamos, el Comité de Basilea sería como los expertos que piensan la mejor receta para salir de ese problema y ellos pues simplemente les llega la receta y la ponen en marcha, ¿no? Eh, Me cuesta pensar que se negarían. ¿Existe algún país cuyos bancos no funcionen bajo la regulación de Basilea III? Pues yo sí sé, o sea, en Europa, en Estados Unidos, en Inglaterra, yo sí sé que cumplen con los estándares de Basilea III o por lo menos están en ello. A lo mejor creo que en algunos países, tal vez en Latinoamérica o así, todavía están transicionando o terminando de transicionar a Basilea II, porque al final han sido como iteraciones, ¿no? Que han ido endureciéndose más y más. Entonces hay ciertos países bueno, pues que van un poco por detrás en ese sentido, pero me parece que el objetivo es converger hacia el mejor estándar. Pero ¿hay algún país que simplemente no sigan ni Basilea 1 ni 2, simplemente diga, me quiero entender y haga las cosas de manera completamente diferente? Pues la verdad es que no conozco ningún caso, o sea, puede existir, ¿eh? No digo que no, pero al final me parece que para poder participar del comercio internacional y el mundillo financiero a nivel global, mmm, se empezarían a mirar mal unos a otros, yo creo, o incluso se empezaría a hablar de dumping regulatorio. Entonces, no me consta, al menos no a gran escala. Igual me estoy dejando aquí algo importante, pero creo que no. ¿Qué otra regulación importante hay en el mundo bancario aparte de Basilea? Yo diría que Basilea sería como lo que engloba todo, ¿no? Dentro de Basilea hay varias patas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Habría todo el tema de la supervisión bancaria, de las obligaciones de ratios que estábamos comentando. Luego habría todo el tema de la resolución, que esto al final era el tema que más les importaba, ¿no? Porque empezaban a quebrar bancos o había bastantes dudas en esa época, esto por todo el mundo, no solo en España. Entonces se decidió aceptar también lo que llaman un playbook de resolución con una serie de estrategias para evitar, una vez más, que se utilicen fondos públicos. Eso siempre es como el objetivo final, ¿no? Y en ese mundo de resolución existe el bail-in como alternativa preferida, ¿no? por los reguladores. Aunque también hay otra serie de alternativas que pueden ser de libre mercado, como fusiones, por ejemplo, o adquisiciones. Al final, pues, hay bancos que tienen una parte de su cartera de activos que no valen nada, pero otra parte que igual hay valor ahí. Entonces, es un buen momento para que salgan ahí, o bueno, lo que se conoce como fire sale también, de ventas de activo. Bueno, hay varios mecanismos, pero todo bajo el paraguas de Basilea. No es que haya como Basilea y otra regulación aparte. Muy bien. Antes mencionabas el Fondo de Garantías de Depósito. ¿Qué es esto y qué opinión te merece? Bueno, el Fondo de Garantías de Depósito es un fondo que por ahora se aplica a nivel nacional en Europa, es decir, cada país tiene el suyo, aunque dentro del mandato de la Unión Bancaria se está intentando crear un fondo de garantía de depósito común a nivel europeo. ¿Qué pasa? Que eso pues no les ha interesado tanto, o sea, han aceptado una supervisión igual entre toda Europa, un marco de resolución idéntico entre toda Europa, pero la parte del Fondo de Garantías de Depósitos, que sería la última pata, no la están aceptando y al final yo creo que es evidente, ¿no? Que la solvencia y la solidez de algún sistema bancario, o sea, no es que sean homogéneos en toda Europa y eso pues a lo mejor el típico problema de la Unión Europea, ¿no? Que al final, pues, hasta qué punto te sientes europeo, ¿no? Yo, pues, ahí veo que siempre van a chocar, ¿no? Hasta que se iguale todo o se rompa. Entonces, bueno, y sobre el tema del Fondo de Garantías de Depósitos, lo que te permite es garantizar hasta una cierta cantidad los depósitos de los clientes minoristas. En el caso de España serían 100.000 euros, si no me equivoco,
Y en el de Estados Unidos, por ejemplo, el FDIC, que es la institución que, Fondo de Garantía de Depósito Americano, pues te cubriría hasta 250.000. Y eso quiere decir que en la eventualidad de que hubiese una quiebra bancaria, tú como depositante sabes que esos primeros 100.000 euros, si el banco es incapaz de pagártelo vendiendo sus activos, te lo terminará pagando ese fondo de garantías. El fondo de garantías se suele constituir por aportaciones de los socios miembros o puede tener también aportación o respaldo estatal. Bueno, y respecto a mi opinión, creo que puede tener un cierto incentivo perverso, ¿no? Por lo que comentábamos antes, de que un depositante ya le da lo mismo prestar a un banco o a otro, pero al final estás hablando de tus ahorros y yo creo que un mínimo de diligencia pues sería de esperar. Y pues al final eso, o sea, puede crear incentivos también un poco perversos para los bancos también, porque saben que esa parte está cubierta y pueden ser más agresivos. Antes mencionabas, creo que los activos o préstamos y activos ponderados por riesgo, ¿verdad? Sí, ¿Qué son sí, estos sí. exactamente? Sí, es un concepto súper importante para entender los ratios de capital. Al final, cuando digo los ratios de capital, el capital de mayor calidad se conoce como Z1, que es Common Equity Tier 1, que es una definición que se ha decidido desde la regulación, que sería el capital pata negra, por decirlo de alguna manera. Y luego habría una serie de capital de segundo nivel, que sería, bueno, son los famosos cocos, por ejemplo, que es esa deuda convertible, que es casi capital, pero no, pero que sabes que en un periodo relativamente corto lo puedes convertir en capital. Entonces sería como un capital de aquella manera. Esto sería el numerador de tu ratio, ¿vale? Esto creo que está claro. Y luego el denominador, es decir, cuánto capital tú necesitas, viene determinado por tus activos, pero no tus activos así a palo seco, porque al final el banco, imagínate que tiene no sé, sus oficinas, ahí pues da igual, porque no hay ningún tipo de riesgo de crédito, riesgo operacional, riesgo de mercado, riesgo de contraparte. Entonces, cuando tú ponderas por riesgo, lo que estás haciendo es decir, vale, no es lo mismo un préstamo que yo le hago al Banco Central que un préstamo al consumo para que tú te compres una tele aunque no tienes trabajo. Es decir, hay muchísimo más riesgo de contraparte y de riesgo de crédito en un préstamo que en otro. O el caso típico es el de las hipotecas. El riesgo de crédito de la hipoteca es menor porque es un préstamo que tiene un colateral, tiene la casa. O sea, si tú no me pagas, yo ejecuto mi garantía y me quedo con la casa. Entonces, eso me permite como minimizar un poco mis pérdidas, porque al menos tengo esa garantía. Y todo esto viene a decirte que los activos pues, se pondrán por mayor o menor riesgo. Existe una tabulación estándar que te da la regulación. Muchas veces se apoyan en modelos internos, hay veces que simplemente siguen la tabulación estándar. En lo del modelo interno es simplemente tú dices, no, esto no es del todo preciso, yo tengo esta otra manera de medirlo y te lo tiene que aprobar el regulador. Y luego también se apoyan bastante en las agencias de rating, Moody's, Fitch, Standard Poor's, por ejemplo, cuando se trata de préstamos a empresas corporativas. Entonces, tú de tus activos, imagínate, tus 500 millones en activos, resulta que cuando los ponderas por riesgo, te salen 200, por ejemplo. Pues ese es el denominador de tu ratio. Y ya con eso ya tienes todos los ingredientes. Y lo que necesitas es que lo que te exige desde Basilea es que un 4,5% de tus activos ponderados por riesgo tienen que estar cubiertos con ese capital, el Z1 de mayor calidad. Que el requisito estándar, eso para todo el mundo, es un 4,5% sobre tus activos ponderados por riesgo, pero luego el regulador creó también una serie de buffers, que para que nos entendamos, un buffer es un colchón extra de capital que se exige regulatoriamente y creo que hay 4 o 5 distintos. Entonces, en función del tipo de banco que seas, hay, por ejemplo, uno que es macroprudencial. Entonces, igual a un banco español se lo exigen y a un banco en Irlanda no, por ejemplo. Tu requerimiento de capital terminará subiendo. Así, sin tener el dato delante,
en los bancos españoles pues suelen tener sobradamente más del 10% de Common Equity Tier 1 y diría que gira en torno a eso, al 12, al 14. Bueno, tendría que mirarlo, pero vamos, que tienen mucho más capital que hace 10 años, por ejemplo. Que eso es lo que hablamos siempre de los bancos son más resilientes, están más preparados para una crisis venidera. Se refieren exactamente a eso, a que tienen más capital. Se está ya hablando de Basilea 4. ¿Qué novedades introducirá? Bueno, lo que es Basilea 4, según tengo entendido, creo que tienen pensados cambios muy, muy mínimos. Sé que tenían pensado hacer algún cambio a los CVA, que es una ponderación para medir el riesgo en los modelos internos, o sea, detalles muy, muy técnicos, la verdad. Creo que así a gran escala los ratios principales no van a cambiar y un poco la misión es la misma. También sé que tenían en algunos casos pensado, no sé si era fomentar los modelos internos o simplemente prohibirlos. O sea, no estoy seguro en qué dirección querían ir, pero sí había escuchado algo de eso. Pero bueno, no creo que Basilea 4 sea un cambio tan radical como fue del 2 al 3. Entiendo. ¿Qué es esto que escucho a veces del mercado interbancario? Bueno, claro, ahí ya estaríamos entrando más en la parte de cómo se financian a muy corto plazo los bancos y cómo se prestan entre ellos. Pues cómo los Eh, bancos centrales refinancian a los bancos comerciales. a ver, el Banco Central Europeo, por ejemplo, va publicando tres tipos de interés que lo llaman los tipos de interés clave, los key interest rate, y de alguna manera establece lo que se conoce como un sistema de pasillo en el cual fija digamos, el precio mínimo y el precio máximo al que tú puedes prestar en el mercado overnight, o sea, a un día. Son préstamos, si no me equivoco, sin colateral ni nada, de reservas bancarias. Entonces, esas reservas van moviéndose entre bancos, pero el Banco Central dice, mira, no va a bajar de este tipo y ni va a subir de este tipo. O sea, como que fija un pasillo, ¿no? Esto sería el suelo, se llama la facilidad de depósito y el techo es la facilidad marginal de préstamo. Bueno, es Marginal Lending Facility en inglés. Entonces, de alguna manera juegan con eso. Y el interbancario siempre oscila entre esos valores. Luego habría las operaciones de refinanciación, perdón, que dan préstamos al sistema bancario a una semana, que serían las famosas repos, que por ejemplo ahora creo que están a un 2%. Entonces, eso es importante porque al final el Banco Central lo que está haciendo es fijar el precio de la liquidez a muy corto plazo. Entonces, de alguna manera, fija el suelo del sistema y luego eso se va traduciendo. Por ejemplo, tenemos el Euribor, que es la tasa a la cual los bancos se suelen prestar, que eso se refleja mucho luego en las hipotecas de tipo variable. Es decir, es súper importante entender qué está ocurriendo en ese mercado monetario entre los bancos, porque eso luego pues, afecta al crédito y a la financiación. Y eso al final no deja de ser una palanca que tiene el Banco Central para poner en marcha su política monetaria. Pero en esas operaciones, ¿qué es lo que el banco central da liquidez a los bancos comerciales? ¿A cambio de qué? A cambio de un interés. Es decir, el tipo que fijan, el suelo y el techo, eh, sería como un poco lo que se conoce como el pasillo, ¿no? De qué quieres tú ganar. Entonces, mediante esas situaciones que crean situaciones un poco de arbitraje, los bancos, intercambiando entre ellos o con el Banco Central directamente, consiguen un pequeño rendimiento. Entonces, cuando se dice que el suelo, la facilidad de depósitos está al 1,5%, es como lo mínimo que esperan ganar. Entonces, ellos están dispuestos a prestarse por digamos, por ese beneficio, ¿no? Prestando las reservas que si no, pues simplemente las tienes ahí sin hacer absolutamente nada. Y lo bueno del mercado interbancario, que esto es algo que explica Selgin también bastante bien,
es que de alguna manera, al estar tú prestándole a otro banco, tienes digamos, la necesidad de ver cómo de solvente es y cómo está financieramente hablando. Entonces es una manera, digamos, de mercado de que los bancos se controlen y se regulen los unos a los otros. ¿El Banco Central está obligado a prestar dinero a los bancos comerciales o puede negarse? Podría negarse, o sea, al final, yo creo que hay que entender al Banco Central como un jugador más en ese mercado entre bancos, pero bueno, un jugador que juega con las cartas marcadas al final, porque lo que están comerciando, digamos, es su pasivo, las reservas bancarias o dinero de Banco Central. Entonces, bueno, se podría negar, sí, pero al final depende de muchas cosas, de qué objetivo tengan en la política monetaria, incluso de presiones políticas también, porque no deja de ser una institución que tiene sus políticas internas. Entonces, bueno, se podría negar, pero también viendo el tamaño que han llegado los bancos y las interconexiones que tienen entre ellos, muchos de ellos ya son lo que se llama bancos sistémicos o GSIBs, si quieres el nombre más técnico así del inglés. Y eso es un problema, porque al final hay bancos que dicen, no, yo ya soy demasiado grande para quebrar, como la película, ¿no? La de Too Big to Fail, y tienen mucho poder de negociación con gobiernos y con bancos centrales. Pueden sentarse con ellos y decirles, vale, tú no me refinancias, eh, yo peto y todo tu sistema financiero se va a la mierda. O sea que estamos aquí todos en el mismo barco. Entonces, me cuesta pensar que no vayan a refinanciar. ¿Y qué son las repos que mencionabas antes? Bueno, en las repos al final es un préstamo y a muy corto plazo, a veces simplemente a un día, y se suele colateralizar con deuda pública, que al final es el activo de menor riesgo que conocemos hoy en día. Y eso pues sería como un préstamo, como decíamos, los interbancarios, solo que poniendo una garantía de por medio. Y la forma que se estructura es decir, yo te, te doy esta garantía, este treasury o el tipo de deuda pública que sea, y a la vez me comprometo a recomprarlo a un día con un precio determinado. Y esa diferencia de precio, ese diferencial, será el tipo de interés implícito en la transacción. Entiendo. Pero al final, todos estos mercados, yo creo que la finalidad principal es la liquidez a muy corto plazo. Es un mecanismo que existe para paliar esos shocks de corto plazo. Y hablabas de la doctrina del too big to fail. ¿Qué opinión te merece la doctrina del too connected to fail? ¿Te parece que sí que es posible que los bancos, haya bancos que estén tan interconectados entre sí, que ya no solo por el tamaño, sino por el efecto dominó que causarían, se les tenga que rescatar? ¿O tampoco es una buena razón? Pues ahí es un tema muy complejo, la verdad, porque sí es verdad que como norma general yo pienso que si has cometido errores empresariales que se manifiestan en la forma de pérdidas y terminas quebrando, pues no sé, eso considero que es un mecanismo natural dentro del mercado y se debe dejar que ocurra, ¿no? Para que esas nuevas empresas tomen la posición del anterior y utilicen los recursos mejor. Eso como premisa general. El problema que veo es que, claro, es lo que dices tú, que un banco puede llegar a ser tan grande y estar tan conectado que no solo se hunda él, sino que hunda a otros en el camino que a lo mejor alternativamente, si no hubiese sido tan grande, no hubiesen quebrado. Y eso, pues, creo que se conoce como depresiones secundarias o de segunda ronda, o sea, que puede crear un daño sobredimensionado a lo que sería la quiebra de la propia institución, en forma de, bueno, pues esa externalidad, ¿no? De que un tercero que a lo mejor no le afectaba demasiado, pues ahora sí le afecta. La verdad es que no tengo una opinión muy clara, te digo la verdad. Eh, pero bueno, como norma general, yo estoy bastante a favor de que se quiebre, se reestructure y no se permita mantener una estructura peligrosa y caduca, porque eso al final sería una patada hacia adelante y al final pues
multiplicas el problema por 3 o por 10 o por lo que sea, si siempre vas poniendo parches, llegará un punto que ya te va a explotar en la cara. Entonces, no sé, muy complicado este tema. No quiero tampoco dar una receta clave ahí. ¿Qué son las operaciones de mercado abierto? Bueno, las operaciones de mercado abierto es uno de los mecanismos que tienen los bancos centrales para llevar a cabo su política monetaria y simplemente consiste en pedirle a los bancos comerciales comprarles deuda pública o activos que tengan en su balance. Y esos activos que se compran pasan a formar parte del balance del Banco Central, que en un sistema de pasillo es equivalente a que se crean más reservas y eso mueve los tipos de interés en esos mercados interbancarios, porque a más reservas en movimiento, eh, pues habrá más abundancia, más oferta de reservas bancarias y eso pues presionará los tipos hacia abajo. Y alternativamente, si se reduce el balance del Banco Central, se estaría secando, ¿no? Esa cantidad de reservas, porque al final toda compra que haga de deuda o de cualquier activo va contra nuevas reservas creadas, pues eso tiene un impacto sobre el mercado interbancario. Pero sí es verdad que esto es algo que comenta Selgin en su libro, el de Floyd, que, que según él explica, a partir de 2008 ese mecanismo se rompe y pasamos a un sistema en el cual las reservas son súper abundantes y se decide pagar a los bancos por simplemente atesorar esas reservas. Entonces, todo el mundo quiere tener reservas porque es una oportunidad de ganancia clarísima y muy fácil. Entonces, en ese mundo en el que bueno, se movió Estados Unidos y ahora mismo Europa, no sé si diría que no está en ese sistema, pero tendría que investigarlo un poco más, ya no es tan importante o ya no hay una relación tan directa entre el tamaño del Banco Central, del balance del Banco Central y su posición en política monetaria, porque todo activo que compra pues, está macheado con una reserva que está súper demandada, entonces ya no tiene ese impacto. Y lo único que tiene que hacer el Banco Central, en vez de intervenir de forma indirecta en esos mercados interbancarios, es decir, no, mira, el precio es este y ya está, y todo el mundo quiere ese precio. ¿Cómo rescatan exactamente los bancos centrales a los comerciales? ¿Simplemente les hacen una transferencia de dinero o tienen alguna responsabilidad ligada a estos rescates o cómo funciona exactamente? ¿Y tienen los bancos centrales además la obligación de rescatar a los bancos comerciales? Pues en principio no, y no tendría por qué ser así. Lo que pasa es que me da la sensación de que las quiebras ahora en un banco pues podrían ser demasiado costosas. Y entonces no creo que vayan a dejar quebrar mucho, o si lo hacen, será con un mecanismo muy ordenado y muy bien dirigido de resolución, con un plan muy calculado y lanzando señales al mercado para tranquilizar, ¿no?, a los acreedores. Una manera que podría usar el Banco Central sería, por ejemplo, dar préstamos cumpliendo su función de prestamista de última instancia, y ahí pues ese préstamo se podría dar con condiciones laxas o con condiciones más duras, ¿no? Lo que nos dice la teoría monetaria más convencional es que lo ideal es que sea con condiciones duras bueno, sí, estrictas, para fomentar que los bancos pues, no tengan ese recurso, o sea, como que no les salga gratis llegar a ese punto, que esté mal visto. Pero bueno, como decía, hoy en día en un sistema de suelo, el floor, ya pues acudir a que te preste el Banco Central o estar cerca del Banco Central ya no tiene el estigma que a lo mejor tenía antes, cuando lo normal era que te prestaran entre bancos y poco más. Entonces, bueno, el cómo debería ser, el cómo es, me cuesta reconciliar un poco eso. Pero bueno, al final creo que hasta ahora los rescates que hemos visto han sido más bien de los estados hacia los bancos. Y lo ideal es que a partir de ahora sea de los acreedores profesionales, por decirlo de alguna manera, no de los depositantes, hacia el banco. O sea, intentar que el Banco Central no participe mucho ahí. ¿Qué es eso del shadow banking?
Bueno, el shadow banking es todo lo que sea un sistema parecido a la banca sin tomar depósitos, que recordemos que es el factor principal para definir un banco, que se dedica a conceder préstamos. Entonces, tú, por ejemplo, si eres una empresa y quieres acceder a crédito, pues tienes la opción de toda la vida, que sería el banco, pero en los últimos años, y esto sobre todo ha crecido más en Estados Unidos, como las empresas, eh, a diferencia de Europa, se acceden más a mercados de capitales, más que al sistema bancario tradicional. Muchas también tienen el rating de empresas bueno, de las tres que he comentado antes. Les es más fácil decir, mira, pues yo soy una B más, no sé qué, y tengo esta calidad crediticia. ¿Te interesa prestarme? Y han aparecido una serie de instituciones alternativas, digamos, al sector bancario, que sin tomar depósitos, es decir, no son bancos, pero sí financian a empresas. Eso es lo que se considera el shadow banking. ¿Y qué es la titulación de activos? Bueno, es un mecanismo bastante interesante. Es un producto que se empezó a demonizar bastante en 2008 y yo sí, por ejemplo, recuerdo escuchar a muchos profesores que lo veían un poco mal o incluso veían el origen de la crisis en ese producto en concreto, a la par que la avaricia y la búsqueda de beneficio a corto plazo. Pero la verdad es que cuanto más lo he ido estudiando, me parece un producto interesante porque al final lo que tú haces cuando utilizas un activo, imaginemos el banco, ¿no? Que tiene su cartera de préstamos, imaginemos unas hipotecas, ¿no? Al final lo que haces es transferir esos activos a una entidad remota del banco, o sea, te los estás sacando del balance y agrupas en esa entidad remota, un SPV que se llama, un conjunto de préstamos, igual pues, no sé, 1000 hipotecas distintas. Entonces estás diluyendo de alguna manera ese riesgo de crédito, porque a lo mejor o sea, invertir en una hipoteca es algo complicado, es un producto que el banco tiene en balance, pero que tú y yo sería un poco extraño, ¿no? Invertir en la hipoteca, en tu hipoteca, por ejemplo, de tu casa. Pero al tener tantas agrupadas en un SPV, el SPV puede emitir un bono diciendo, pues este bono está respaldado por 1000 hipotecas en Madrid, por ejemplo. Entonces, de un activo que no era muy negociable, ahora hemos sacado un bono. O sea, hemos convertido un préstamo, o mejor dicho, un conjunto de préstamos, en un bono, que es un producto que en el mercado financiero pues ya se entiende más. Y luego además tiene la interesante característica de que también pues, esos bonos se emiten en lo que se conoce como tramos, ¿no? Y habría el tramo senior, el mezzanine, el junior, o sea que en función del riesgo que tú quieras tomar, hay una serie de tramos de bonos, o sea, no todos los bonos son igual de seguros. Los más seguros serían los que recobran primero a medida que se van recobrando los pagos de las hipotecas, por ejemplo. Pero claro, al final, cuanta más seguridad, menos rendimiento y cuanto más riesgo, más. Entonces, ya en función del apetito de riesgo que tengas, te puede interesar una más o otra. Pero el punto de las titulaciones es ese, es de un activo así poco negociable, sacar un bono, por ejemplo. Y eso yo me parece súper interesante. Si tú fueras el banquero central mañana del Banco Central Europeo, ¿cuál sería la primera medida que tomarías? Una medida que, por la que no quisieras que te despidiesen, es decir, no digas cerrar el Banco Central, sino una medida bueno, que se pueda tomar y creas que sea fácil que mejoraría la situación. Sí, de hecho, la medida de cerrar el Banco Central no sé si me parece tan buena idea por lo que comentábamos antes, por el hecho de que estás quemando esa base del sistema monetario cuando ahora tienes un sistema monetario todo referenciado al dólar a escala global. Entonces, me parece un poco peligroso simplemente llegar y cerrar. O sea, bueno, me parece una solución poco imprudente si lo queremos, ¿no? O sea, habría que pensar una especie de mecanismo bueno, o un plan creíble de alguna manera, sea descentralizado o centralizado. Pero bueno, si yo fuese ese director o presidente del Banco Central Europeo, por ejemplo, sí que intentaría
fomentar de alguna manera evitar el descalce de plazos, porque yo entiendo que por ahí vienen muchos de los problemas. Es decir, haría la pedagogía de decir, mira, pues el problema no es tanto o la avaricia o lo que sea, sino pues es algo que podríamos investigar, investigaría mucho esa línea de la teoría de la liquidez que propone del descalce de plazos, que me parece la más interesante en mi opinión, y de alguna manera pues fomentaría desde la regulación evitar o minimizar el descalce de plazos. Eso por un lado, pero bueno, al final es que el tema es, yo podría decirte, hay que subir más el capital. De hecho, han habido periodos históricos que había bancos con ratios de capital del 20-30%, que ahora pues a los bancos pues se tirarían los pelos si les dices eso, pero quién sabe, igual es que como no hay no hay manera de saber cuál es el ratio adecuado exactamente. Al final todo es, no sé, un brindis al sol. O sea, ellos están diciendo, mira, pues creemos que el ratio de capital perfecto es este. Vale, es una manera de calcularlo, una posible manera, pero al final es el problema de la planificación central que le veo yo. O sea, como, ¿cuál debe ser el precio de las patatas? Mm, Así desde arriba, pues te puedo sacar una propuesta, pero no creo que sea siempre la mejor manera, vamos. Entiendo. Sí, si quien nos está escuchando, si alguien de los que nos está escuchando quiere aprender más sobre banca, ¿dónde le recomendarías que empezara? Bueno, aquí la cuña publicitaria sería en el máster que hice yo, que es el máster en Banca y Regulación Financiera de la Universidad de Navarra, que creo que en España es el mejor máster que existe para estudiar estos temas, porque es al menos que yo conozca, el único máster que se enfoca muy exclusivamente en este tema y te convierte en un experto en si algo ves es la regulación y cómo funciona la banca. Entonces, bueno, eso a nivel de cursos o máster, si alguien quisiera estudiar. A nivel de recursos, igual algo que me ayuda mucho a mí, pues es en el trabajo, pues he visto muchas veces los informes financieros de los bancos cuando publican trimestralmente o el informe anual auditado. Entonces, bueno, pues un buen punto para familiarizarse con todo lo que estaba comentando de qué es un banco, qué son los riesgos que tiene, y qué les preocupa, pues son informes más bien largos, de 100 páginas, pero bueno, uno puede irse directamente al balance o, o a la cuenta de pérdidas y ganancias y creo que ahí se puede aprender bastante. Luego, las fuentes más oficiales, tipo Banco de España, Banco Central Europeo, la EBA, que es la Autoridad Bancaria Europea, creo que tienen también buenos recursos en la página web, o bueno, si que se anime pues a ver, hay datos también ahí para aburrir. Y esto en cuanto a páginas web. Luego, eh, no sé si me querías preguntar por los libros. Ahora te voy a preguntar. Sí. Pues, ¿qué libros nos recomiendas para estudiar el sistema bancario? Vale, bueno, pues hay un libro que escribió uno de mis antiguos jefes en la empresa, que, bueno, este es un señor que se llama Alberto Gil Saldaña, que fue regulador en el Banco Central Europeo y en el Banco de España muchísimos años. Y bueno, le conozco yo y pues una persona muy capaz y que entiende bien el sistema financiero y su regulación. Y el libro se llama Sistema Financiero Español. Yo he de confesar que todavía no me lo he leído, pero sí lo tenemos en la oficina y lo he ido ojeando bastante y he hablado con él muchas veces en persona y creo que pues tiene que ser muy buena guía seguro para entender la regulación que tenemos y cómo funciona. Luego ya pasamos al mundillo de libros más alternativos para los que les guste, que seguro que habrá bastantes. Tengo aquí dos libros. Espera, si me puedo quitar el fondo. Vale. Tengo aquí dos libros de George Selgin que hemos mencionado en la entrevista. El primero es este de aquí, que se llama, bueno, está en inglés, pero es Estabilidad Financiera sin bancos centrales, que como veis es un librito súper corto de una charla que dio en 2016 la Hayek Memorial Lecture Londres y habla en unas pocas páginas
de cómo funcionaría un sistema sin banca central y cómo sería igual o incluso más estable que el actual. Luego otro libro que también he ido tocando a lo largo de la entrevista es este, que es Floored, de Selgin también, en el cual explica el cambio de sistema de pasillos a suelo que tuvimos en 2008, que esto, bueno, pues a veces leyendo por internet y demás, ves gente que como que no se ha dado cuenta de este cambio. Yo no lo conocía hasta hace relativamente poco, así que a lo mejor a mucha gente le puede ayudar y entender cosas de cómo funciona el Banco Central hoy en día también, sobre todo el tamaño de su balance y cómo lleva a cabo su política monetaria hoy en día. Luego, bueno, este no lo tengo aquí conmigo, pero es un libro que leímos también con Edu en el club de lectura, que es Principios de Economía de Karl Menger, que a mí es un libro que dentro de lo que es escuela austríaca personalmente me parece el mejor, sin tampoco ser extremadamente técnico ni ir a detalles muy profundos, pero que tiene unas ideas que son muy claras, se entiende bien y entiendo cómo luego toda la escuela austríaca ha construido encima de eso. Entonces, para mí fundamental. Y luego, a continuación de ese libro, yo recomiendo siempre este de Rafael García Iborra, que se llama Principios de Economía Financiera, es decir, la parte 2 para mí del Principios de Economía de Menger, pero traído a las finanzas un poco más actuales. Y si no me equivoco, este libro fue la tesis de Rafael García Iborra, que dirigió el profesor Huerta de Soto y Juan Ramón Rayo. Y bueno, creo que trae un enfoque interesante, ¿no? Un poco la combinación de la visión de uno y de otro. Y muy, muy interesante, ¿no? La economía austríaca traída a las finanzas de hoy en día. Luego tengo un par más y ya termino. Este que seguro que se ha recomendado muchas veces en tu canal, que es una crítica a la teoría monetaria de Mises, que me ayudó mucho a entender eh, cómo los bancos pues, no necesitaban que se les prestara unos fondos antes, sino que ellos simplemente van emitiendo sustitutos monetarios, esos pasivos, y que luego pues, es necesario que el público general lo demande, ¿no? Para que el banco cumpla su función. Y también las críticas que hace a la teoría de Mises me parecen muy acertadas. Y bueno, todo lo de Juan Ramón Rayo lo recomiendo. Y ya por último, que no tiene nada que ver con el tema, pero es un libro que me encanta y quiero que lea el máximo de gente posible, es este, que es el problema de la autoridad política, que sé que también te gusta, Edu, del profesor Michael Huemer. Y bueno, sobre todo, en especial la primera parte, ¿no? Que va criticando el concepto de autoridad política, bueno, dando ejemplos muy reales que al final te llevan a la conclusión de que no existe la autoridad política, que no tiene nada que ver con la charla, pero bueno, no quería perder la oportunidad de promocionarlo un poco. Me parece genial. Y Alex, si pudieras tener una conversación con cualquier persona viva o muerta, ¿con quién sería? Pues me gustaría bastante hablar con Brian Kaplan, porque me parece un tío muy interesante. Hace tiempo que estoy suscrito a sus newsletters, o sea, que recibo sus mails. He visto muchísimas conferencias suyas y no sé, sobre todo me parece un tío muy amable. O sea, como que creo que una conversación con él sería súper provechosa y podría aprender muchísimas cosas de él. Entonces, bueno, como es un tío curioso y me parece interesante, me gustaría, no sé, un día sentarme con él y que me contara cosas sobre economía en general. Bueno, habrá que invitarle a España a algún evento. Yo le conocí hace un par de años y es un tío bastante simpático. Sí, sobre todo lo que más me llama es eso, porque él me parece muy amable, muy cercano. Y bueno, sí hay muchos teóricos o gente de los libros que te he comentado que digo, uy, qué interesante a ver qué opina de esto y el otro, pero al final, por sentarnos una tarde, no sé, con Kaplan creo que sería interesante. Pues, muchas gracias. Y Alex, si la gente quiere seguirte y quiere saber más de ti, ¿dónde puede encontrarte? Pues a ver,
Me pueden seguir en Twitter, que bueno, soy activo a rachas. Entonces, bueno, ahí voy retuiteando, dándole me gusta y cuando puedo también doy mi opinión y lo que sea. Es @alexaigua con Y. También me pueden seguir en LinkedIn, con mi nombre simplemente, Alex Aigua Vives. De vez en cuando publico artículos también, he tratado temas de teoría monetaria o de economía también en un sentido más amplio. Y, y poco más. Bueno, me pueden escribir a mi correo, que no sé si lo tengo en LinkedIn también. Y nada, no sé, cualquier cosa. Yo encantado de ponerme en contacto y hablar de esos temas que no sé si se nota, pero me gusta mucho. Bueno, pues a ver si te animas y empiezas a tuitear más ahora, que quizás consigues algún seguidor más. Quién sabe, ojalá. Ah, yo, bueno, y seguramente la gente que está viendo ahora te escucha y se da cuenta que sabes y que vale la pena, yo creo que tuitees más y nos informes más del sistema y de la actualidad bancaria por ahí. Pues Sí, nada, no, al final es, o sea, al final como profesionalmente me dedico a esto dentro de lo que es mi experiencia, que al final, bueno, se ve que no tengo tanta experiencia, pero bueno, ya son un par, 3 añitos trabajando en esto, entonces cualquier aportación que pueda hacer y demás me parece súper interesante. Y no sé, cualquier duda que le pueda surgir a alguien, se puede poner en contacto conmigo sin problema. perfecto. Pues nada, Alex, muchas gracias por tu tiempo y espero que vuelvas pronto al canal. Gracias, Edu, por la invitación. Saludos a todos.